Cordial saludo. El día de hoy me encuentro acá para realizar la exposición número 1 del modelo de gestión autoorganizada presentado por la fisioterapeuta Magister Erika Tatiana Paredes Prada del programa de Cultura Física y Deporte de las Unidades Tecnológicas de Santander. Tenemos entonces la infraestructura física por sí sola no garantiza la competitividad estudiantil. Tenemos que la UTS cuenta con laboratorios de rendimiento físico y escenarios deportivos especializados de alto nivel para formar profesionales con capacidades críticas, experiencia práctica y aptitud de intervención real. El desafío básicamente es el mercado laboral del deporte exige profesionales con experiencia aplicada y no solo conocimientos teóricos, por lo cual existe una paradoja de la capacidad donde la inversión máxima y la utilización mínima. Tenemos una capacidad instalada del 100%, donde solamente el 45% se está utilizando de manera efectiva, por lo cual los estudiantes finalizan su formación con menos de 40 horas reales de experiencia práctica, disminuyendo su capacidad laboral a la hora de enfrentarse al mundo real. Tenemos entonces como anatomía de la subutilización un problema de coordinación, no de recursos, donde básicamente existen cruces de horarios, programación fragmentada, baja coordinación institucional, donde básicamente la formación se está dando netamente teórica y no tan práctica. Adicionalmente hay tiempos muertos entre clases y falta de integración con el sector productivo local, lo que a su vez ha generado un impacto que se traduce en la ineficiencia técnica y déficit crítico de horas de práctica. Tenemos entonces que debemos cambiar un paradigma de expansión financiera a eficiencia técnica, donde se han visto dos enfoques, un enfoque tradicional y un enfoque o un modelo autoorganizado. Tenemos entonces que en el enfoque tradicional la estrategia es solicitar mayor presupuesto estatal, construir más laboratorios, contratar más personal y hay una falla que no resuelve los cuellos de botella administrativos que ya existen. Entonces, se plantea un modelo autoorganizado donde la estrategia sería optimizar la eficiencia técnica de insumos que ya existen, maximizar la productividad marginal de la infraestructura actual, así como aumentar la eficiencia que a su vez maximizaría los resultados mediante el uso racional de los recursos, especialmente bajo limitaciones de presupuesto. Tenemos entonces como solución tres pilares. El pilar 1, donde se asignaría una matriz de asignación inteligente con una reorganización algorítmica para eliminar tiempos muertos. El pilar 2 de las mentorías cruzadas, donde estudiantes de niveles avanzados podrían gestionar los laboratorios de manera autosostenible. Y finalmente el pilar 3, donde se podrían brindar servicios externos monetizando los horarios en hora valle mediante integración con el mercado deportivo. Entonces, para el pilar 1 se establece una transición de una gestión fragmentada a una asignación más eficiente, donde el objetivo sería incrementar ese uso del 45% al 80%, diseñando una matriz que elimine solapamientos administrativos, así como redistribución de los tiempos de práctica y tiempos muertos. Y finalmente, esto permitiría un mayor volumen de estudiantes que accedan a experiencias reales sin necesidad de construir infraestructura adicional. Dentro del pilar 2 y las mentorías cruzadas tenemos que estudiantes de niveles avanzados puedan desarrollar habilidades de liderazgo, gestión de escenarios y suma de horas de práctica preprofesional. Adicionalmente, los estudiantes de primeros semestres podrían recibir acompañamiento guiado y aprendizaje colaborativo, lo que a su vez a la institución la beneficiaría dado que garantizaría la supervisión de los laboratorios a cero costo operativo adicional, resolviendo el cuello de botella del talento humano. Tenemos entonces como pilar 3 y finalmente que los laboratorios de las unidades tecnológicas de Santander podrían ofrecer servicios de evaluación a un mercado local donde se aprovecharían horarios de baja utilización para ofrecer diagnóstico funcional y planes de entrenamiento a clubes deportivos en la ciudad de Bucaramanga, lo cual a su vez generaría un doble retorno, un retorno financiero y un retorno académico. El retorno financiero generaríamos ingresos complementarios maximizando la productividad marginal de la infraestructura y finalmente académico, donde se ofrecerían escenarios 100% reales para interactuar con clientes externos que a su vez puedan generar convenios para fortalecimiento de las prácticas profesionales. En la hoja de ruta, implementación ágil en 7 meses, que incluiría del mes 1 al mes 7, como se puede observar, donde se iniciaría con un diagnóstico institucional, se diseñaría la matriz eficiente, se organizarían las mentorías por medio de los estudiantes, se implementaría una prueba piloto con un grupo pequeño para evaluar el modelo. Asimismo, se pueden evaluar los resultados analizando el impacto del piloto para establecer indicadores y planes de mejora y finalmente se podría ajustar y expandir. Se puede dar un despliegue de esta estrategia a otros departamentos de la institución también.
Tenemos entonces del retorno de inversión máximo impacto, cero gasto en infraestructura, donde se aumentaría el 80% la utilización de la infraestructura con una inversión del capital exógeno de 0 pesos, aumentaría la práctica real, lo cual a su vez mejoraría la empleabilidad de los estudiantes y finalmente en la acreditación mejoraría los indicadores institucionales, fortaleciendo directamente los procesos de calidad. Evidentemente existen riesgos identificados y también se plantean estrategias de mitigación, por ejemplo, la sobrecarga estudiantil con una supervisión docente permanente, el sesgo de selección socioeconómica donde se establecen criterios transparentes e inclusivos de participación y selección, desigualdad en acceso práctico donde se organizan de manera algorítmica los horarios y el riesgo de mercantilización donde se prioricen absolutamente los objetivos académicos de la estrategia. Tenemos entonces que evidentemente hay una relación directa y en aumento de la calidad educativa con las competencias una vez se aumenten las horas de práctica real, donde básicamente el modelo desplazaría esa frontera de posibilidades de producción hacia afuera y mejoraría las capacidades y habilidades de los estudiantes para enfrentarse a un mundo laboral real. Básicamente, como conclusión, tenemos que mejorar la calidad educativa no exige como tal una expansión financiera, sino que más bien exige convertir a los estudiantes en actores activos, importantes y principales para optimizar los recursos que ya existen y posicionar básicamente el aprendizaje práctico en el centro de nuestra función de producción, lo cual a su vez generaría un modelo más eficiente, colaborativo y contextualizado en el programa de cultura física y deporte de la UTS. No quiero finalizar sin antes mostrarle algunas de las referencias bibliográficas que utilicé para la elaboración de este proyecto y el Notebook LM, que básicamente fue una estrategia demasiado útil para poder desarrollar este proyecto, donde básicamente se creó el cuaderno de financiamiento y economía de la educación, como lo indicó el docente, y básicamente se fueron nutriendo y mejorando la calidad de las preguntas que le hacían a esta inteligencia artificial con ayuda evidentemente de Gemini. En Gemini, adicionalmente en Perplexity también se le solicitó que me ayudara a buscar diferentes referentes bibliográficos actualizados y por lo cual cargué aquí estos archivos de Melo, Ramírez, Viana, Bisbal, Ciproa, entre otros, así como el ensayo de mi autoría propia para mejorarle su redacción y los referentes bibliográficos. Entonces, los cargué, interactué con la plataforma, le pedí que me ayudara a aclarar algunas dudas, que me ayudara a encontrar diferencias entre los diferentes conceptos que tenía que incluir. Le pedí adicionalmente que me ayudara a realizar infografías para la participación del foro también y fue demasiado útil. Entonces, la interacción con esta plataforma fue fructífera y básicamente me ayudó a establecer la hoja de ruta para poder llegar a la combinación de este primer avance. Le pedí que me ayudara a establecer diferencias, definiciones, cómo se define la ineficiencia técnica según los artículos, me da definiciones teóricas, mediciones empíricas, entre otras, como se puede observar. Cómo se medía la ineficiencia en las universidades, teniendo en cuenta mi ensayo es posible mejorar la subutilización de la infraestructura de la UTS. Hice un ensayo de autoría propia, me ayudó a establecer cuáles eran esas posibles estrategias de mejora y pues el capital humano, cómo es un insumo según Viana, por ejemplo, uno de los autores que mencionaba ello, en qué consiste la ineficiencia de mezcla en las universidades, una definición operativa, entre otras. Muchísimas gracias por su atención.